Muy buenas a todos, mi nombre es Emma y bienvenidos a Delirándote. Continuamos con Assassin's Creed, La Cruzada Secreta, primera parte, capítulo 2. Primero, el vigía vio los pájaros. Un ejército en movimiento atrae a los carroñeros, sobre todo a los alados, que se abatían sobre cualquier resto que se dejaba atrás, comida, desperdicios o cuerpos muertos, ya fueran caballos o humanos. Lo siguiente que vio fue el polvo, y luego una inmensa y oscura mancha que apareció en el horizonte, avanzando lentamente, envolviendo todo lo que estaba a la vista. Un ejército habita, afecta y destruye el paisaje. Es un gigante, una bestia hambrienta que consume todo a su paso y en la mayoría de los casos, como bien sabía Saladín, con tan solo verlo basta para hacer que el enemigo se rindiera. Aunque esta vez no cuando los enemigos eran asesinos. Para aquella campaña, el líder sarraceno había levantado toda una modesta fuerza de 10.000 hombres, miembros de infantería, caballería y otros seguidores. Con ellos tenía planeado aplastar a los asesinos, que ya habían atentado 2 veces contra su vida, y seguro que no fallarían a la tercera. Con la intención de llevar la batalla a sus puertas, había entrado con su ejército en la montaña de Ain Nusayriya, hacia las 9 ciudades que allí tenían los asesinos. Habían llegado mensajes de Masyaf, de que los hombres de Saladín habían estado saqueando el campo, pero ninguno de los fuertes había caído, y de que éste se dirigía a Masyaf con la intención de conquistarla y reclamar la cabeza del líder asesino, Al-Mualim. A Saladín se le consideraba un líder moderado y justo, pero los asesinos le frustraban tanto como le ponían nervioso. Según se decía, su tío, Ziab al-Din, le había aconsejado que ofreciera un acuerdo de paz. El razonamiento de Ziab era que prefería tener a los asesinos de su parte, no en su contra, pero no convenció al vengativo sultán y por eso su ejército se arrastraba hacia Masyaf en un radiante día de agosto de 1176. Y un vigía en la torre de defensa de la ciudad vio la bandada de pájaros, las grandes nubes de polvo y la mancha negra en el horizonte y alzó un cuerno a sus labios para dar la alarma. La gente de la ciudad comenzó a almacenar provisiones y se trasladó a la seguridad de la ciudadela. Abarrotando los patios, tenían el miedo grabado en sus rostros, pero muchos habían colocado tenderetes para continuar comerciando. Los asesinos, mientras tanto, empezaron a fortificar el castillo. Se prepararon para encontrarse con el ejército, mientras observaban cómo la mancha se extendía en el hermoso paisaje verde. La gran bestia se alimentaba de la tierra y colonizaba el horizonte. Oyeron los cuernos, los tambores y los címbalos, y pronto distinguieron las figuras cuando aparecieron entre la calima. Vieron miles, la infantería, lanceros, lanzadores de jabalinas y arqueros, armenios, nubios y árabes. Vieron caballería, árabes, turcos y mamelucos, que los hombres sagrados y los revoltosos vasallos a la saga, las familias, niños y esclavos. Observaron cómo los guerreros invasores alcanzaban el muro exterior y le prendían fuego. A los establos también. Los cuernos seguían resonando y los címbalos retumbando. Dentro de la ciudadela, las mujeres del pueblo empezaron a llorar. Se imaginaban que sus casas serían las siguientes en ser incendiadas, pero los edificios quedaron intactos y el ejército se detuvo en la aldea, por lo visto sin hacer mucho caso al castillo. No enviaron a nadie, no hubo mensajes, simplemente acamparon. La mayoría de sus tiendas eran negras, pero en medio del campamento había un grupo de casetas más grandes, las dependencias del sultán Salah al-Din y sus generales más cercanos. En ellas ondeaban unas banderas bordadas y las puntas de los postes de las tiendas eran granadas doradas, mientras que las casetas estaban cubiertas con seda de colores muy vivos. En la ciudadela, los asesinos meditaban sobre sus tácticas. ¿Asaltaría Salah al-Din la fortaleza o intentaría matarlos de hambre? Al caer la noche, obtuvieron su respuesta. Debajo de ellos, el ejército empezó a reunir instrucciones para asediarlos. Las hogueras ardieron durante toda la noche. El sonido de las sierras y los martillos se alzaba hasta los oídos de aquellos que se encargaban de las murallas en la ciudadela.
y hasta la torre del maestro, donde Al-Mualim convocó una asamblea de sus maestros asesinos. «Nos han entregado a Saladin», dijo Faena al-Saif, un maestro asesino. «Es una oportunidad que no debemos dejar escapar». Al-Mualim reflexionó. Miró desde la ventana de la torre y pensó en la caseta llena de colorido en la que estaría ahora sentado Salah al-Din, tramando su perdición y la de los asesinos. Pensó en el gran ejército del sultán y cómo habían arrasado el campo, cómo el sultán sería más que capaz de alzar una fuerza incluso más grande si su campaña fracasaba. Salah al-Din tenía un poder inigualable, pensó, pero los asesinos tenían astucia. Si Salah al-Din muere, los ejércitos sarracenos se derrumbarán, dijo Fahem, pero Al-Mualim negaba con la cabeza. No lo creo. Shihab le sustituirá. Es la mitad de líder que Salah al-Din. Entonces será menos eficaz en repeler a los cristianos, rebatió Al-Mualim con brusquedad. A veces se cansaba de la forma de actuar que tenía Fahem, como la de un halcón. ¿Quieres que nos encontremos a su merced? ¿Deseas que nosotros, sus renuentes aliados, nos pongamos en contra del sultán? Somos los asesinos, Fahem. Nuestro propósito es solo nuestro. No pertenecemos a nadie. El silencio inundó la sala de olor dulce. Salah al-Din no se fía de nosotros, igual que nosotros no nos fiamos de él, dijo Al-Mualim después de meditarlo. Deberíamos asegurarnos de que no se ha vuelto más cauteloso. A la mañana siguiente los sacerdotes subieron un ariete y una torre de asedio por la pendiente principal, y mientras los arqueros montaban turcos lanzaban lluvias de flechas a la ciudadela. Atacaron las murallas externas con los instrumentos de asedio, bajo el fuego constante de los arqueros asesinos y las rocas y el aceite que echaban desde las torres de defensa. Los aldeanos se unieron a la batalla y acribillaron al enemigo con piedras desde los baluartes o sofocando el fuego, al tiempo que, en la entrada principal, los valientes asesinos salían por los portillos para contrarrestar los ataques de la infantería, con los que trataban de acabar con ellos. El día terminó con gran cantidad de bajas en ambos bandos, mientras los sarracenos se retiraban colina abajo y encendían fuego para iluminar la noche y poder reparar sus instrumentos de asedio y reunir más. Aquella noche hubo bastante alboroto en el campamento, y por la mañana se desmontó la caseta de colores vivos que pertenecía a Salah al-Din. Se marchó, y se llevó consigo un pequeño grupo de escolta. Poco después, su tío, Shihab al-Din, subió la pendiente para dirigirse al maestro de los asesinos. Capítulo 3. Su Majestad Salah al-Din ha recibido vuestro mensaje y os lo agradece gentilmente, dijo el enviado. Tiene asuntos que atender en otra parte, con instrucciones para que su excelencia, Shihab al-Din, entre en negociaciones. El enviado permaneció junto al semental de Shihab y ahuecó la mano en la boca para llamar al maestro y a sus generales, que estaban reunidos en la torre de defensa. Un pequeño grupo había subido la colina, 200 hombres aproximadamente, además de una litera que dejaron en el suelo los nubios. Shihab no tenía más que una escolta, que seguía a lomos de su caballo. Tenía una expresión de serenidad en el rostro, como si no estuviera demasiado preocupado sobre el resultado de las negociaciones. Llevaba unos pantalones anchos y blancos, un chaleco y un fajín rojo y retorcido. Insertada en su enorme turbante de un blanco cegador había una joya reluciente. Aquella joya tendría algún nombre ilustre, pensó Al-Mualim, mientras le miraba desde la parte superior de la torre. Se llamaría Estrella de algo o Rosa de algo. A los sarracenos les gustaba poner nombres a sus baratijas. «Empecemos», dijo Al-Mualim, mientras pensaba asuntos que atender en otra parte, con una sonrisa. Y su mente retrocedía tan solo unas horas, cuando un asesino había ido a sus aposentos, le había despertado de su sueño y le había dicho que fuera a la sala del trono. «Umar, bienvenido», había dicho Al-Mualim, envolviéndose en su túnica al sentir entre sus huecos el fresco de primera hora de la mañana. «Maestro», había respondido Umar en voz baja y con la cabeza gacha. «¿Has venido a hablarme de tu misión?», le había preguntado Al-Mualim. Encendió una lámpara de aceite en una cadena, localizó su silla y se puso cómodo. Las sombras se movían erráticamente por el suelo.
Umar asintió. Al-Mualim se dio cuenta de que tenía sangre en la manga. ¿Era correcta la información de nuestra gente? Sí, maestro. Entré en su campamento y, tal como nos dijeron, la caseta chillona era un señuelo. La tienda de Salah al-Din estaba cerca y era un alojamiento mucho menos llamativo. Al-Mualim sonrió. Estupendo, estupendo. ¿Y cómo pudiste identificarlo? Estaba protegido, como dijo nuestro espía que estaría, con tiza y ceniza, esparcida por el perímetro para que mis pasos se oyeran. Pero no fue ese el caso, ¿no? No, maestro. Conseguí entrar en la tienda del sultán y dejar la pluma, tal y como se me ordenó. ¿Y la carta? La sujeté con una daga a su camastro. ¿Y luego? Salí arrastrándome de su tienda y hubo una pausa. El sultán se despertó y dio la alarma. Tan solo pude escapar para salvar mi vida. Al-Mualim señaló la manga manchada de sangre de Umar. Y eso me había obligado a cortar un gaznate para poder escapar, maestro. ¿El de un guardia? Preguntó Al-Mualim expectante. Umar negó con la cabeza tristemente. Llevaba el turbante y el chaleco de un noble. Y al oír aquella afirmación, Al-Mualim cerró los ojos, cansado y afligido. No había otra opción. Actué sin pensar, maestro. Pero por lo demás, tu misión fue un éxito. Sí, maestro. Entonces veremos qué sucede, dijo. Lo que ocurrió fue la salida de Salah al-Din y la visita de Shihab. Y desde aquella alta posición en su torre, Al-Mualim se había permitido creer que los asesinos se habían impuesto, que su plan había funcionado. Su mensaje había advertido al sultán que debía abandonar su campamento contra los asesinos, o de lo contrario, el siguiente puñal no estaría clavado en su camastro, sino en sus genitales. Al poder dejarlo, había demostrado al monarca lo vulnerable que en realidad era, que su gran fuerza no servía de nada cuando un solo asesino podría burlar sus señuelos y guardias y entrar a hurtadillas en su tienda con tanta facilidad mientras él dormía. Y tal vez Salah al-Din prefería mantener sus genitales antes que continuar con una larga y costosa guerra de desgaste contra el enemigo cuyos intereses rara vez entraban en conflicto con los suyos. Por eso se había marchado. Su Majestad Salah al-Din acepta vuestra oferta de paz, dijo el enviado. En la torre, Al-Mualim compartió una mirada divertida con Umar, que se encontraba a su lado. Más allá estaba Fahem, sin abrir la boca. ¿Nos asegura que nuestra secta podrá operar sin más hostilidades y que no habrá más intromisiones en nuestras actividades?, preguntó Al-Mualim. Mientras los intereses lo permitan, así os lo garantiza. Entonces, acepto la oferta de su majestad, respondió Al-Mualim satisfecho. Podéis retirar a vuestros hombres de Masyaf. A lo mejor sois lo bastante bueno para reparar nuestras empalizadas antes de marchaos. Al oír aquello, Shihab alzó la mirada de pronto hacia la torre, e incluso desde la altura donde estaba Al-Mualim vio que la ira se reflejaba en sus ojos. Shihab se inclinó desde su semental para hablar al enviado, que escuchó, asintió y luego ahuecó la mano junto a la boca para dirigirse a los de la torre una vez más. Durante la entrega del mensaje, uno de los fieles generales de Salah al-Din fue asesinado. Su Majestad pide una compensación, la cabeza del culpable. La sonrisa se borró del rostro de Al-Mualim. A su lado, Umar se puso tenso. Se hizo el silencio. Únicamente se oía el resoplido de los caballos, el canto de los pájaros. Todos esperaban oír la respuesta de Al-Mualim. Puedes decirle al sultán que me niego a cumplir tal petición. Shihab se encogió de hombros. Se inclinó para hablar con el enviado, que a su vez se dirigió a Al-Mualim. Su excelencia desea que os informe de que, a menos de que accedáis a esta petición, se quedará aquí, en Masyaf, una fuerza y que nuestra paciencia es más grande que las provisiones que tenéis almacenadas. ¿Acaso el acuerdo de paz no serviría de nada? ¿Permitiríais que vuestros aldeanos y vuestros hombres murieran de hambre? ¿Todo por la cabeza de un asesino? Su excelencia espera que no sea así. Iré, le dijo Umar entre dientes a Al-Mualim. Fue un error mío, es justo que pague por él. Al-Mualim le ignoró. No daré la vida de uno de mis hombres, le dijo al enviado.
Entonces, su excelencia no acepta vuestra decisión y pide que deis fe de un asunto que necesita resolverse. Hemos descubierto la existencia de un espía en nuestro campamento y debe ser ejecutado. Al-Mualim contuvo la respiración cuando los sarracenos sacaron al agente asesino de la litera. Detrás de él sacaron una plataforma de verdugo que dos nubios colocaron en el suelo delante del semental de Shihab. El espía se llamaba Hamad. Le habían golpeado. La cabeza, aporreada, magullada y manchada en sangre, colgaba sobre su pecho mientras le llevaban a pulso hacia la plataforma, arrastrando sus rodillas, y allí le dejaron, con el cuello hacia arriba. El verdugo avanzó. Era un turco que llevaba una brillante cimitarra, con ambas manos colocadas sobre la empuñadura enjollada. Los dos nubios sujetaron a Ahmad por los brazos. Él gruñó un poco y el sonido se elevó hacia los asombrados asesinos que estaban en la alta torre de defensa. Si tu hombre ocupa su lugar, se le perdonará la vida y se cumplirá el trabajo de paz, dijo el enviado. Si no, él morirá, el asesino continuará y tu gente morirá de hambre. De pronto Shihab alzó la cabeza y gritó: ¿Quieres eso sobre tu conciencia, Umar ibn Lahad? Todos los asesinos contuvieron la respiración. Ahmad había hablado, bajo tortura por supuesto, pero había hablado. Los hombros de Al-Mualim cayeron. Umar estaba fuera de sí. «Dejadme ir», insistió Al-Mualim. «Maestro, por favor». Debajo de ellos, el verdugo plantó sus pies y con ambas manos levantó la espada sobre su cabeza. Hamad tiró con debilidad de las manos que lo sujetaban. Tenía el cuello tirante, expuesto a la hoja. El promontorio estaba en silencio excepto por su gimoteo. «Tu última oportunidad, asesino», dijo Shihab. La espada brilló. «Maestro», suplicó Umar, «dejadme ir». Al-Mualim asintió. «¡Deteneos!», gritó Umar. Se movió hacia una plataforma de la torre y le dijo a Shihab: «Yo soy Umar ibn Lahad. Es mi vida la que debéis tomar». Hubo una oleada de entusiasmo entre las filas de sarracenos. Shihab sonrió y asintió. Señaló al verdugo, que se estiró y volvió a enfundar su espada. «Muy bien», le dijo a Umar. «Ven, toma tu lugar en la tarima». Umar se dio la vuelta hacia Al-Mualim, que alzó la cabeza para mirarle con los ojos enrojecidos. «Maestro», dijo Umar, «os pido un último favor. Encargaos de cuidar de Altair. Aceptadlo como vuestro novicio». Al-Mualim asintió. «Por supuesto, Umar», dijo. «Por supuesto». Se hizo el silencio en la ciudadela cuando Umar bajó las escaleras de la torre. Luego tomó la pendiente por la barbacana, pasó por debajo del arcoíris y se dirigió a la puerta principal. En el portillo, un centinela se acercó para abrirle y él se agachó para cruzarlo. Se oyó un grito detrás de él. «¡Padre!» Y el sonido de unos pies corriendo. «¡Padre!» Hizo una pausa. Oyó la angustia en la voz de su hijo y cerró los ojos con fuerza para reprimir las lágrimas al salir por la puerta. El centinela cerró detrás de él. Sacaron a Hamad de la tarima y Umar trató de transmitirle tranquilidad con la mirada, pero Hamad no pudo mirarle mientras se lo llevaban y lo tiraban fuera del portillo. Le abrieron, lo arrastraron adentro y se volvió a cerrar. Unos brazos cogieron a Umar, tiraron de él hasta la tarima y allí le colocaron como a Hamad. Ofreció su cuello y observó cómo el verdugo descollaba sobre él, y más allá del verdugo, el cielo. «¡Padre!», oyó desde la ciudadela, al tiempo que la brillante hoja bajaba para cortarle el cuello. 2 días más tarde, bajo el abrigo de la oscuridad, Hamad abandonó la fortaleza. A la mañana siguiente, cuando descubrieron que había desaparecido, algunos se preguntaron cómo pudo dejar solo a su hijo. La madre había muerto de fiebre 2 años antes, mientras que otros afirmaban que se sentía demasiado avergonzado, que por eso se había visto obligado a marcharse. Aunque la verdad era muy diferente. Bueno amigos, eso fue todo con el capítulo 2 y 3 del libro. Espero os haya gustado. Estaré subiendo la saga completa próximamente. Y desde ya les digo muchas gracias por su tiempo.